Sí, ahí tomó, menos mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que al celebrar el misterio de la resurrección del Señor,
merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios le había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaban al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama la puerta de Sión, más que a toda la morada de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia, entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella, y así se hablará de Sión. Este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá: Este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan. Toda mi fuente de vida está en ti. Alaben al Señor todas las naciones.
Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús le respondió: ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me ha dado es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha conducido este día y nos ha dado la gracia de poder estar en este momento en un clima de oración. De hecho, la misa es la oración mayor que tenemos los cristianos. En la misa vamos orando y aquí se da la acción de gracias, la alabanza, la súplica, la del arrepentimiento, la adoración. O sea, que en la misa pasamos por todas las formas de orar. La de intercesión. Por eso, en este sentido, la misa es una gran escuela que ha puesto el Padre del Cielo, y guiada por el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos a orar. Repito, todas las formas de oración encuentran sentido en la misa. Por ejemplo, empezamos con la oración de arrepentimiento: Señor, ten piedad. Cuando hagamos la elevación va a ser la oración de adoración. Toda la misa es acción de gracias. Yo te invito entonces a que lo que queda de este día busques en tus oraciones predilectas que te dirijan los pasos al terminar la misa. Un instante más, es una oración. Personalmente, yo voy a hacer la oración de intercesión, la oración de mediación. Padre, yo no te pido que los saques del mundo, dice Jesús, sino que los preserve del mal. Además, quiero pedirte, Señor, Padre eterno, por todas aquellas personas que a través de ellos
creerán en mí. Entonces los invito a eso, a que busquemos una oración y la vemos al Señor. Catequesis. El trato con Dios se llama oración. Ahora, cuando la oración está armada con palabras recitadas, viene de rezar. Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, que lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo. Orar y una de sus formas, recitar, rezar. Quería quedarme en este texto con lo central, es sobre con qué criterio medir a Jesús. Antes les hago un poquito de contexto. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿A qué se refiere esta fiesta? Es que en la época de los macabeos, antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, un pueblo vecino vino y destruyó todo el templo de Jerusalén. Y cometieron grandes sacrilegios. Incluso llenaron de estiércol el lugar sagrado. Es como si nosotros tiráramos acá porquerías, basura. Bueno, en el templo de Jerusalén lo destruyeron e hicieron cosas abominables. Entonces, cuando los macabeos ganan, hacen un nuevo altar y se lo dedican a Dios. Esa fiesta fue muy importante, tanto que se celebraba. Era invierno. ¿Qué importa si es mañana, tarde, para no es invierno, para nosotros? Quería contarle porque las fiestas importantes generalmente se celebraban en invierno. ¿Y por qué no en verano? Porque en verano, en su verano, la gente estaba trabajando todo el mundo trabajando, como pasa acá en la ciudad de Mar del Plata, que en verano se hace complicado la fiesta porque nuestra gente trabaja del turismo. Cuando son el tiempo de la cosecha, pensá en la vendimia, en la zafra, en distintos lugares del país, ¿no? Entonces tenés allí en Santiago del Estero, Tucumán con la zafra, en Mendoza y toda esa zona, las cosechas de los viñedos, que después termina con una fiesta. Y en nuestra zona, la papa, el girasol. Bueno, en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, las fiestas agropecuarias eran muy importantes y coincidían con verano. Este detalle por eso habla de que es invierno. Son detalles, ¿no? Pero que nos van ilustrando mejor. Entonces en verano no había fiestas, sino eran generalmente en esa época. La de las cosechas. Precisamente cuando esta fecha de la dedicación del templo era invierno y estaban las cosas, se celebraban, cosa que después, ya en verano, se celebraban las cosechas en sí mismas, o sea, y todas esas cosechas le ofrecían el diezmo o las primicias a Dios. Nosotros vamos a tener la fiesta de Pentecostés, que tiene ese origen, ¿no? De ofrecerle las primicias a Dios. Como las primicias de Dios porque el pueblo de Dios y la Iglesia se santifica al recibir el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos va a dar la fuerza y el coraje para evangelizar, para que podamos nosotros, en el nombre de Cristo y por Cristo, cosechar, sembrar, arrancar, derribar y volver a empezar. También el invierno, como en todos los lugares, se hace cortito el día. Entonces yo también favorecía las fiestas. Y Jesús se paseaba por el templo. El templo estaba en el centro y alrededor del templo, ¿sí?, había
como patios. Está el templo y patios. Y había todas las puertas, no estaban mirando hacia afuera, sino estaban mirando hacia adentro. Estaba lleno de columnas, entonces tenés el templo y hay un montón de patios con muchas columnas, muy adornados, muy bonitos. Y había uno que tenía una pared muy alta y era la más antigua de las paredes, y a ese lugar se lo conocía popularmente por la gente como el pórtico de Salomón, el más viejo. Por ahí paseaba Jesús, ese lugar. Entonces ahí, en ese clima, lo rodean a Jesús, ¿quiénes? Los judíos. Y la pregunta que le hacen, dice, lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso, en ascua o vilo? Depende las traducciones de la Biblia. Vilo, ascua o suspenso. Es decir, ¿hasta cuándo nos vas a tener, vamos a decir, así en el aire, suspendido, con esta inquietud? O sea, como conteniendo el aire, que acá aparece, o sostenido en el aire. Eso es lo que quiere decir, ¿hasta cuándo nos tendrás así en suspenso? ¿Por qué? Si eres el Mesías, mira que está el tema, si es el Mesías, decilo abiertamente si sos vos. Y Jesús no le responde y le dice, yo ya se los dije, ustedes no me creen. Además, no me creen porque no quieren escucharme, porque soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, no quieren escucharme, porque ustedes no son de mi oveja, porque no quieren escucharme, porque no aceptan la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Aceptar a Jesús es aceptar la verdad de que Él es Dios. Por eso al final, ¿qué dice? Mi Padre y yo somos una misma cosa. Aceptar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Aceptar que Dios está en Jesús el Nazareno. No solamente que está, técnicamente tenemos que decir, Jesús Nazareno es Dios. Verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces no podían comprender y no querían aceptar al Señor. De hecho, en las acusaciones que se le hacen, en la pasión, en el juicio, más no tenemos que escuchar más. Él mismo se dice que es Dios. Es una locura. Y el sumo sacerdote, como signo de declaración, de escándalo, se rasga la vestidura. La centralidad es que ustedes no creen, pero como me piden un signo, yo se los doy, mis obras. Las obras hablan por mí, porque las obras que hago yo, las hago en nombre de mi Padre, porque mi Padre y yo somos una misma cosa. La única referencia que le da Jesús para que vean que Él es el Mesías son las obras. Las obras son la garantía de lo que se dice con la palabra. Y las obras del Señor las conocemos. Los milagros, las bendiciones, todo lo que los evangelios nos van a decir. El perdón, el reencuentro, el reconocer al Padre Celestial, su presencia en la Eucaristía. Pero ustedes no me creen que yo soy el pastor, no creen que soy la verdad. Pero sin embargo les dejo los signos. ¿Qué es lo que pasa con esta gente que no lo acepta Jesús?
¿Y por qué tiene tanta necesidad de que diga si Jesús es o no es? Es que ellos están en un lugar parado, con criterios definidos, creyéndose dueños de la verdad. De tal manera que ahora, vos, novato, nosotros te vamos a poner en prueba. A ver si sos capaz o no sos capaz, y si, a ver qué es lo que decís y lo que no decís, para que nosotros te digamos si estás equivocado o no estás equivocado. El tema central es que encararon a Jesús y lo rodearon para ver si Jesús se adecuaba a los criterios de ellos. Si se adecuaba a lo que ellos consideraban verdad. ¿Cuántas veces, eso es lo central, cuántas veces nos pasa que hemos sufrido que otros vengan con esquemas diciendo que nosotros somos eso y nada más que eso? O cuántas veces nosotros fuimos a tratar de no, pero es que yo lo conozco. No hay acá. De hecho, ya se lo habían hecho a preguntas de Jesús. ¿Quién es este? Pues si es el carpintero, nosotros lo conocemos. ¿Qué se le viene a dar ahora? Cuando se quiere poner al Señor, a Dios, en el criterio de nuestra mente y de nuestros criterios y opiniones. Entonces, es verdadero en la medida que encaja con mi mente y mis ideas. Ese es el tema. Si lo que vos decís, lo que dice usted, hermana, es verdadero en la medida que entren en lo que yo pienso de ustedes o de la realidad. Entonces, como no entran dentro de mi criterio, entonces es falso. No sirve. Descartado. Ese es el tema central. Por eso vamos a pedir a Dios que el Espíritu Santo, vamos a pedir al Padre que el Espíritu Santo nos enseñe a tener esa amplitud y nos arranque todo prejuicio, toda estructura mental y del corazón y de la vida emocional que nos impide aceptar a Jesucristo y los caminos que Él disponga. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido al Señor que nos bendijera, que nos resolviera una determinada manera? Y cuando el Señor lo resuelve, nos quejamos de Él, porque no es a la manera nuestra. ¡Ay, Señor, Dios! Por favor, yo te pido que sanes a una persona o que nos vuelva a la unidad. Y a veces la forma de que Dios nos va respondiendo, pero yo le pedí a Dios porque me pasa esto, porque me pasa aquello otro, ¿por qué Dios me mete en este asunto? Es que vos le pediste que lo resuelva. El tema es que cuando Dios lo va a resolver para que nosotros suframos menos y todos seamos bendecidos y todos caminemos hacia Él, no usa los mismos caminitos o ideas que tenemos nosotros. Hay un dicho popular, ¿no? Dice claramente que el hombre propone, pero Dios dispone. Vamos a pedir esta amplitud, la amplitud de la mente y del corazón, para poder ver que Dios va actuando y a veces va actuando en contra de la idea de éxito, de la idea que nosotros tenemos. Por eso, al contemplar la cruz vemos estas cosas. Dios nos va a salvar, pero la forma de salvar que tiene es no con éxito humano, sino todo lo contrario. Si Dios viene como le pasó a Judas y al pueblo de Dios cuando lo declamaban el domingo de Ramos. ¡Viva el rey, el criterio! Pero claro, después crucifícalo porque se salió del esquema de lo que nosotros pensamos de lo que es Dios. Y nos pasa a veces también con la gente, con los otros. Como esta persona sale y no entra dentro de estas categorías mentales, cuando esta realidad supera lo que yo siento, y no es lo que yo pienso ni siento de lo que... Entonces ahí es donde pienso y siento de los afectos, no entra en mí, entonces mi enemigo está afuera, no sirve, es un loco. Pero el criterio de Dios es salvar al mundo. Pero no es el criterio. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Entonces, pero el criterio de Dios es asumir el pecado y asumir hasta el sufrimiento humano. Y desde ahí desatar el nudo. Hay
en este sentido que romper un esquema de la mente y del corazón, que técnicamente, podemos decir, se llama conversión. La conversión significa, en este sentido, con memoria bíblica, es que si hay un género viejo que está roto, yo no puedo ir a la tienda y comprar un género igual y ponerlo acá, porque ni el viejo ni el nuevo sirve, porque al estirarse el nuevo, el viejo se rompe más. Por eso en otra imagen dice, bueno, cuando hagan vino, el vino nuevo exige odres nuevos. Para aceptar a Jesucristo, tenemos que ver que Él exige de nosotros la disposición de nosotros y la apertura para que Él nos conduzca a su manera. Eso es importante. Se los dejo con esta reflexión. Queremos que Dios se haga según mi tamaño y mi idea mental, o nos dejamos conducir según Él piensa. Señor, que nuestra vida sea como una quena simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda entre tus manos, para que tú puedas formarla a tu manera, para que tú puedas formarla a tu manera. Señor, que nuestra vida sea semilla suelta por el aire, para que tú puedas sembrarla donde quieras, para que tú puedas sembrarla donde quieras. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constante en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan himnos de gloria, diciendo sin cesar:
Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Gabriel, Darío, al orden episcopal, y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta súplica, de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo la divina enseñanza de nuestro Maestro, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amadísimo Jesús, quiero unirme con todo mi ser a tu divina presencia, porque reconozco que estás con tu cuerpo, con tu alma, con tu sangre y divinidad en este sacramento. Permíteme, Señor, ahora estar con vos. No quiero estar fuera de vos. Y quiero pedirte, por favor, que tengas muy presente a mi familia, a todos aquellos que dependen de mí. También, Señor, haz que mi corazón sea para vos tu hogar. Guíame para que el Espíritu me haga sagrario de tu presencia. Amén. Amén. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno.
Oremos. Escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la misa, permanezcamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Si alguno de ustedes tiene algunas inquietudes de tipo catecismo, me lo pueden acercar a través de los medios que tenemos como movimiento. Les agradecería porque me van a orientar para poder ir contestando esas preguntas. No en la misa, porque la misa está regida por la palabra de Dios, el calendario litúrgico, así que no vamos a usar ese espacio. Pero por ahí puede gestar otro momento, otro espacio como para poder ir respondiendo cuestiones de catecismo. Que el Señor nos disponga ahora el corazón y se lo llevo a todos ustedes ante la Madre de nuestro Rey y Señor. Los que tengan niños, por favor, bendíganlos. Gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Al humilde Dios se mandaba, al soberbio lo derriba. Querida Virgencita, que todos los que han participado el día de hoy reciban el cobijamiento que regalás, que tu oración intercesora ante nuestro amado Señor Jesucristo traiga en cada hogar y en cada corazón la alegría de servir, la alegría de estar y poder saborear las pequeñas que nos tocan vivir.